Acapulco, a solo unos 150 kilómetros al norte del punto de primer impacto de este huracán categoría 3 John, que se ha degradado a tormenta tropical. En Acapulco, por muchas razones, por prevención, por información con la población, obviamente se echaron a andar los protocolos, la suspensión de actividades, de clases, se habilitaron albergues y todo esto tiene que ver con un aprendizaje muy importante de un fenómeno pues que no tiene precedente en la historia. Y me refiero a la fuerte, pronta intensificación de una tormenta tropical a huracán categoría 5 como la que sufrió Otis hace justamente 11 meses. La gente, obviamente, reaccionó de la forma en la que reaccionó ante una emergencia como la que se vivió, con la información que se tenía. Pero es que yo se lo digo, después de vivir 15 años en una zona de muchísima actividad ciclónica, como lo es la península de Florida, y de estar en contacto constante con información, evacuar, ¿no? Evacuar con mi familia, mi casa, cubrir más de una docena de huracanes como lo he hecho, nunca en la historia yo había escuchado de una intensificación de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas, como fue el caso de Otis. Y esta vez con John también tuvo una intensificación pues, en horas de depresión a tormenta tropical y a huracán categoría 3 antes de tocar tierra. Esto quiere decir que el agua, la temperatura del Océano Pacífico a lo largo de la costa ha cambiado, se ha elevado y está permitiendo que tormentas que antes podrían llegar de nuevo como una depresión o una tormenta tropical, con lo que esto significa, las afectaciones que esto genera, se estén convirtiendo en poderosos huracanes de categoría por encima de 3 o 4, ¿no? Esto tiene que ver con la intensidad del viento, pero pues también con la magnitud de estos fenómenos. En fin, se lo cuento todo esto como contexto porque pues, es la nueva realidad climática a la que se van a enfrentar las comunidades costeras en nuestro país, en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico, ¿no? En el Golfo. Es una realidad que requiere de una nueva cultura de prevención que todos debemos empezar a tomar y que vi en Acapulco en las últimas horas con la llegada de John, y por eso le agradezco muchísimo a la alcaldesa de Acapulco Guerrero, Abelina López, que nos tome la comunicación en tiempo real. Alcaldesa, qué gusto saludarte y hacerlo sabiendo que Acapulco afortunadamente, pues de cierta forma libró los peores efectos de este huracán John, pero que sí estaban ya mucho mejor preparados ante la posibilidad de que se intensificara como lo hizo y que cambiara su trayectoria como lo hizo, porque se esperaba que fuera más hacia el sur y terminó pegando más cerca a ustedes. Muy buenas tardes. Sí, Enrique, me da gusto saludarte y gracias por la oportunidad de interactuar y justamente de informar sobre este proceso del huracán John, que en el caso de nosotros, pues efectivamente, pues la dimensión y la forma en cómo se comportaba este huracán de pronto se direccionaba a Costa Chica y de pronto hacia Acapulco, entonces generaba incertidumbre, pero finalmente el día de ayer que ya toca tierra en Markelia, pues no dejó de sentirse las fuertes lluvias para Acapulco, pero debo decir algo, tenemos saldo blanco con pequeños detalles de quizás caídas de uno que otro árbol, algunos deslaves pequeñitos, postes de luz, uno que otro inclinado, pero pues no pasó a mayores. Debo también agradecer a las y los ciudadanos acapulqueños porque hoy estuvieron atentos a los canales de información que bien generaba el gobierno federal, estatal y nosotros, y que en el caso de Acapulco, obviamente cuando se habla de pues estos fenómenos naturales, tiene que ser un trabajo preventivo, no antes que ya está el problema. Claro. Entonces, desde el huracán Otis nosotros empezamos a hacer trabajo preventivo, el de desasolvar los canales, los cauces, las presas, los desarenadores, notificar a las viviendas que nosotros están consideradas como zona de alto riesgo, establecer los refugios en tiempo real, antes de todo esto de la temporada de lluvias. Entonces, todo es un conjunto que nos permitió hacer frente
y que hoy estamos hablando de saldo blanco. Sí, está mejor preparado Acapulco hoy para enfrentar este tipo de fenómenos. A ver, voy a ser muy claro. En cualquier parte del mundo donde un categoría 5 llegue a una zona de 1 millón de habitantes, pues se trata de un desastre, de un hecho catastrófico, pero ¿está mejor preparado Acapulco hoy de lo que estaba hace un año para enfrentar este tipo de fenómenos, alcaldesa? Bueno, finalmente creo que en el camino vamos aprendiendo todos. Sí, Y si bien es cierto, nos tocó el huracán Otis, pero no es más que hablar del cambio climático y no propiamente es Acapulco. Eso es un tema mundial, es un tema donde sí. tiene que... Acapulco abre un parteaguas para la agenda del cambio climático y Acapulco tiene que ser donde en la política nacional se tome como agenda nacional y podamos discutir sobre el exceso de contaminación que le estamos metiendo a nuestro entorno, a nuestro planeta, es más, hasta la forma de la economía. Entonces, por eso digo, en el caso de nosotros, el huracán Otis nos dio una gran lección, hemos aprendido de ella, pero debiéramos aprender todos, porque no es solamente Acapulco, es un tema de cambio climático. Pues, alcaldesa, qué importante escuchar a una gobernante a nivel local en nuestro país, a nivel municipal, a nivel estatal, hablar de estos temas que, como dice, tienen una relevancia global, no es solamente de Acapulco, es entender que el rumbo, las políticas públicas que se estén tomando deben atender la problemática del cambio de temperatura, del calentamiento global, de lo que llamamos cambio climático, y que desde lo local es en donde están pues, las trincheras, justamente, lo vimos en Acapulco con Otis, pero lo veremos con otros huracanes y con otros fenómenos naturales, incendios como los hemos visto en California, como los hemos visto en Canadá. En fin, me parece muy importante que esta conversación se inicie justamente desde lo local, desde los municipios, y que tenga un impacto más allá de estos entornos, porque como bien dice, es un asunto que nos incumbe absolutamente a todos, no solamente a los acapulqueños. Avelina López, como siempre, un gusto platicar con usted, alcaldesa, y seguimos en contacto, muy pendientes de lo que ocurra por allá en Guerrero. Enrique, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene la alcaldesa de Acapulco, Guerrero. Me preguntará, ¿por qué si pegó en Markelia estamos hablando de Acapulco? Bueno, porque es un centro urbano en donde vive 1 millón de personas y fue a 150 kilómetros el impacto. O sea, es realmente el punto que conecta, vamos a decir, Acapulco, Pinotepa, la parte de la Costa Chica, Puerto Escondido, pues son los centros urbanos más importantes. Puerto Escondido tiene menos de 30,000 habitantes, es muy importante para los servicios turísticos en Oaxaca, es un corazón de estos servicios turísticos, y estaremos también reportando sobre lo que ha ocurrido allá, pero obviamente la preocupación se centraba en donde se concentra la mayor cantidad de la población.